Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 2, correspondiente al 14 de mayo de 2020. En esta sesión vamos a abrir uno de los principales temas de este curso para darle continuidad a lo que ya platicamos en el curso de Historia de México 1, que es el porfirismo. El porfirismo, el porfiriato, el periodo de la consolidación del Estado mexicano en finales del siglo XIX y principios del XX. Podríamos llamar a este periodo como pues el final del siglo XIX mexicano, que le dará, por supuesto, una transición hacia el siglo XX y hacia la revolución, ya de cara a los movimientos revolucionarios de principios del siglo XX y las consecuencias que esos movimientos revolucionarios van a tener a nivel nacional. Antes, antes de iniciar con la exposición del tema, me gustaría tocar la pregunta que se hizo a través de la plataforma, que era: ¿Porfirio Díaz, héroe o dictador? Era una pregunta bastante sencilla en su redacción, pero estoy seguro que bastante compleja para ustedes de contestar. Y esto debido a una razón. Se nos ha pintado a Porfirio Díaz de algunas formas. Como ya lo vimos la clase pasada, hay tres momentos en la historiografía alrededor del general Porfirio Díaz, y muchas de las cosas que se dicen sobre el régimen de, de Porfirio Díaz, pues son ciertas. La pregunta era capciosa en gran medida para ustedes, por eso espero que disculpen el hecho de haber hecho la pregunta así, porque el objetivo de la pregunta no era tanto obtener una respuesta directa de ustedes, sino la reflexión que sí me doy cuenta que varios atendieron a tratar de hacer, pues la reflexión sobre Porfirio Díaz. Hay algunos que faltan todavía de entregar. Hasta el momento en que estoy grabando esto, faltan algunos. Si alguno de ustedes todavía falta cuando sea la clase, por favor traten de contestarla. Aparte de que es participación para ustedes, porque forma parte del rubro de la participación en clase, eh, me permite a mí entender cómo están ustedes comprendiendo a Porfirio Díaz y si quizá deberíamos hacer alguna reflexión adicional sobre esto. Me voy a referir de manera genérica a sus respuestas, porque a cada uno les habré de contestar con comentarios. Cada una de las respuestas trataré de comentárselas ya de una manera puntual, pero que sirva esto para que pues todos ustedes vayan viendo más o menos cuál es la idea. En general, las respuestas me gustaron. Eh, Algunos de ustedes me hablaban de altos y bajos. Hay una por ahí que dice que es un periodo presidencial, que como todo periodo presidencial tiene altos y bajos. Y ojo, cuando se preguntó héroe o dictador, creo que no hubo nadie que controvirtiera la dicotomía entre héroe y dictador. Y aquí es donde entra lo capcioso de la pregunta, porque quizá se puede ser héroe y a la vez dictador. Quizá, eso se los dejo a ustedes a su consideración, porque quizá se puede ser héroe y también se puede ser dictador. No son antónimos, las dos palabras no son antónimos, entonces quizá podríamos tener las dos categorías en la misma persona.
sobre todo en alguien tan controversial en México como lo es la figura del general Porfirio Díaz. La gran mayoría se, se abocó a decir que si era un héroe o que si fue un dictador y exponer argumentos. Hubo por ahí, creo que nada más una de ustedes que sí tuvo la finura de decir, bueno, creo que algo de los dos, ¿no? Entonces, cuidado. Hay, hay que tener mucho cuidado con hacer juicios de valor respecto de la historia, porque siempre están cargados de mucha subjetividad esos juicios de valor, porque sí hubo por ahí quien me decía de los peores presidentes de México, y ahí sí yo considero que ustedes deben de empezar a quitarse esas ideas de que si el mejor, si el peor, si fue bueno o si fue malo, porque esas son categorías que no le corresponden a la historia, quizá le corresponderán a la ética, pero no le van a corresponder a la historia. La historia está buscando explicar los eventos, no está buscando juzgarlos, ¿sí? Aquí, cuidado con ese tipo de aseveraciones por ahí. Em, Ojo con la figura del general Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz es un personaje mayoritariamente siglo XIX. Él nació en 1830 y aunque muere ya entrado el siglo XX, pues él ya estaba grande en el momento en el que finalmente deja la presidencia en el año de 1910. Él precisamente en la entrevista entre Krillman y Díaz, que ustedes habrán de leer, por cierto, eh, pues él mismo lo expresa. Ya estoy grande, ya para 1910 voy a tener 80 años de edad y ya, ¿no? Em, Hay que tener cuidado también con esas fuentes, pero lo platicaremos un poco más adelante. Otra cuestión, así como que como aviso parroquial para ustedes, se dejó en la plataforma, espero que ya lo hayan visto y si no lo han visto, bueno, pues espero que lo vean pronto porque a través de la plataforma dejé un trabajo, una lectura que indica el estudio introductorio de la entrevista entre James Krillman y Porfirio Díaz, que escribió el doctor Felipe Ávila. Y en ese estudio introductorio, el doctor Felipe Ávila trata de explicarnos un poco las implicaciones de la entrevista a 100 años, al centenario de la revolución. Esto es por ahí del 2010. El doctor Ávila escribió esa entrevista. Para el que no lo sepa, el doctor Felipe Ávila es una de las personas más doctas que existen en este país sobre el porfirismo, y aunque tiene ideas bastante de izquierda, es bastante eh, objetivo y certero en materia del porfiriato. Entonces, el texto del doctor Felipe Ávila les puede abrir un poco los ojos sobre quién era Porfirio Díaz y cómo deberíamos nosotros de ver la figura del general Díaz. Conste en este momento que yo no estoy haciendo ahorita juicios de valor sobre, sino me refiero a él como el general Díaz, como don Porfirio, porque tenemos que quitarnos esa idea del dictador. Hay que salir de la caja del dictador y del mal presidente, porque sí hubo por ahí una respuesta que decía, de los peores presidentes que hemos tenido, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aseveraciones, porque lo bueno o lo malo que haya podido hacer Porfirio Díaz no es terreno de la historia. Lo que vamos a tratar de hacer es entenderlo, aunque está bien también a veces emitir algún juicio, pero sí con la debida proporción. Entonces,
Tendrán ustedes esa tarea de la lectura del estudio introductorio de, de Felipe Ávila. Esa, esa tarea, esa tarea tiene una finalidad, que es que ustedes empiecen a vislumbrar otra visión de don Porfirio. Bien, pero antes de que ustedes lean esto, ojalá ya lo hayan empezado a leer, pero antes de que ustedes se sienten a escribir sobre esto, pues hay algunos temas que hay que tratar sobre el general Díaz. ¿Quién fue el general Díaz? Acuérdense que en el examen del tercer parcial se preguntó por ahí quién era don Porfirio. Algunos se limitaron a contestarme un general, un militar, pero ojo, él formaba parte del grupo liberal. Estoy diciendo liberal porque algunas de las formas en las que don Porfirio pudo hacerse con el poder prácticamente absoluto en México en el periodo de finales del siglo XIX, pues fue cohesionando a liberales con conservadores, cohesionando a los grupos conservadores de la iglesia, del ejército, con los grupos intelectuales liberales. ¿Cómo logramos esto? Un texto que es base para este curso, que si ustedes en algún momento tienen oportunidad, sí se lo sugiero si quieren ahondar un poco más en el porfirismo, es el texto de François Javier Guerra sobre México, del antiguo régimen a la revolución, en 2 tomos. Y en el primer capítulo, François Javier Guerra nos dice el andamiaje que tenía Porfirio Díaz era el andamiaje de la Constitución de 1857. Si recordarán del curso anterior, hablábamos de que en 1857 se genera esta Constitución liberal, de corte liberal, que establece el federalismo, que establece la división de poderes entre comillas, y que establece el sistema electoral como lo concebimos en el 19, no como lo concebimos hoy, sino como lo concebimos para el siglo XIX. Y, ojo, si, es muy importante, si Porfirio Díaz era tan ávido de poder, como decían algunos ahí en las respuestas, ¿por qué razón no modificó o mandó a hacer otra constitución que le diera a él el poder absoluto? Pregunta que deberían estar ustedes reflexionando. ¿Por qué no modificó esa constitución? Y la respuesta es un poquito compleja. Aquí en México estamos completamente acostumbrados a que la ley exista, pero no se cumpla. Y esto no es culpa de Porfirio Díaz, ojo, pero pues Porfirio Díaz usó a su favor esta idea de aplicar las leyes a la mexicana. La Constitución era muy clara en la división de poderes, el federalismo, las elecciones cada 4 años, etcétera, y se mantuvo el andamiaje de la Constitución. Es más, es el periodo en el que se van a perfeccionar algunas de las ideas de las instituciones jurídicas que tenía México nacientes en el siglo XIX, una de ellas, que es quizá la más grande aportación del derecho mexicano al derecho, que es el juicio de amparo. Ya por entonces,
existía, ya se había formulado teóricamente por Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón, pero en el periodo porfirista se tratará mucho más este tema y se mantendrá el andamiaje del juicio de amparo, que es pues un mecanismo de protección de derechos fundamentales. En ese tiempo no se hablaba todavía de derechos humanos, pero sí se hablaba del respeto a los derechos individuales de las personas, la libertad y todas esas cuestiones. Entonces, ¿por qué un dictador habría mantenido el andamiaje legal, pues liberal? ¿Por qué lo habría hecho? Y muy importante, entender que incluso la Constitución de 1857 en un momento ya prohibía la reelección. Prohibía la reelección presidencial. Y si prohibía la reelección presidencial, eso quiere decir que don Porfirio tuvo que hacer modificaciones, no solo don Porfirio, el Congreso tuvo que hacer una serie de modificaciones para permitir que el general Díaz se pudiera reelegir indefinidamente. El andamiaje de la Constitución, las vías legales que existían en el siglo XIX se mantienen intactas. Es más, las elecciones se continúan realizando como un ritual cada 4 años, en el último periodo cada 6, para elegir al presidente. Y entonces don Porfirio pues se logra hacer con el poder porque logra amalgamar a pues a los grupos liberales y a los grupos conservadores. La Iglesia había salido muy raspada con la Constitución del 57 y estaba bastante molesta porque pues, les habían quitado sus tierras, porque había ya separación de la Iglesia y del Estado, etcétera, etcétera. En cambio, no es que haya recuperado todo el poder que antes tenía, pero sí habrá de recuperar parte de, de esa presencia, porque si bien la ley hace la separación, en la práctica no sucede así. En la ley, clarito, ¿no? Hay separación entre iglesia y el Estado, pero en la práctica no funciona de esa forma. Esa es una de las características del porfirismo y entonces así tenemos contenta no solo a la iglesia, sino a los grupos religiosos que, ojo, recuerden que platicamos, México es un país muy religioso y cada vez más religioso si vamos hacia atrás en el tiempo. Entonces, a finales del 19, México era un país altamente religioso, con un número de católicos enorme, que obviamente la iglesia tenía una influencia sobre la población total. Si la iglesia apoyaba a las prácticas y al gobierno de Porfirio Díaz, entonces, pues existía más facilidad para que él tuviera popularidad y pudiera ser electo presidente. Y más allá de que fuera electo, que hubiera cierta eh, cohesión social a favor de. Ojo, no es homogéneo también. Habrá, por supuesto, que grupos opositores, pero precisamente esos grupos opositores van a ser diezmados a lo largo y ancho del gobierno del general Porfirio Díaz. Eso es muy importante de conocer. El general va a destruir en gran medida los grupos opositores o los va a disolver porque su política pública es evitar cualquier tipo de eh, oposición. Muy importante, yo mencioné hace un momento
la Constitución de 1857 era federalista, establece un sistema federal, pero ojo, el sistema federal está copiado del sistema de los Estados Unidos, en el que cada estado tiene libertad hasta cierto punto para decidir sus propias leyes, para decidir todo lo concerniente a su régimen interior, pero que se encuentran unidos en una federación. En el caso específico del sistema mexicano, podemos decir que no fueron los estados los que crearon a la federación, sino que fue la federación la que creó a muchos de los estados. Ya en tiempos de Benito Juárez se crearon varios de los estados de la República que de otra manera no existirían, como lo es Morelos, Hidalgo, Guerrero, fueron estados que se crearon artificialmente para, eh, para disminuir el poder de otros estados de la República. En ese caso, el Estado de México, que era más grande, cada vez le fueron quitando para disminuir su influencia política y de esa forma dejar un Estado de México más pequeño y que aún así el Estado de México sigue siendo hoy en día el estado más poblado del país, pero ese ya es otra historia. La cuestión es que por entonces ya existen los estados de la República, muchos de los estados de la República ya fueron creados y algunos de ellos fueron creados artificialmente. Existen todavía en ese tiempo la figura de los territorios, ojo, por aquel entonces todavía estaba el territorio de Baja California y el de Quintana Roo. Después se convertirán esos territorios en estados, pero en aquel momento eran territorios pertenecientes a la federación. Por supuesto, en el caso del Distrito Federal, pues el poder era absoluto hacia el presidente porque el presidente se consideraba que era el jefe de Estado y el jefe de gobierno del Distrito Federal, en ese entonces todavía Distrito Federal, aunque ya se llamaba Ciudad de México también, ya se le conocía como la Ciudad de México, pero más conocida como el Distrito Federal. Los estados, entonces, tienen poco poder real. El general Díaz tiene la facultad fáctica, no es legal, no es que haya una ley que diga que tiene esa facultad, pero en la realidad el general Díaz ponía y quitaba gobernadores a su antojo, ponía y quitaba diputados federales y locales a su antojo. Claro, ponía y quitaba a su antojo, pero respetando los cacicazgos del lugar. Muchas veces los gobernadores eran caciques de su estado. Esto es muy importante de entender. Si bien es cierto, la federación era una ficción, y podemos decir que incluso hasta nuestros días el federalismo es una farsa, existían cacicazgos en los estados de la República. Entonces había que respetar esos cacicazgos y con la finalidad de mantener todos los hilos unidos, pues se nombraba muchas veces como gobernador al cacique o al que el cacique decía, ¿no? Muy importante, los demás poderes, legislativo y sobre todo judicial, estaban sometidos al poder del Ejecutivo. En México, el presidencialismo de aquellos años era muchísimo más fuerte porque de por sí el presidente era el único facultado para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si el presidente nombraba a los ministros de la Suprema Corte, pues siempre habría de poner en la Suprema Corte a aquellos, pues, cuates, ¿no? Aquellos que sí fueran a ver por sus intereses, que cumplieran el requisito legal, por supuesto, porque sí, siempre se buscaba a alguien que cumpliera con todos los requisitos que mandaba la Constitución
y establecer así a un ministro a modo. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, pero así podía establecerse a un ministro de la Suprema Corte a modo. Cabe resaltar que en aquel entonces, pues la Suprema Corte tenía incluso más peso del que tiene hoy, porque en la estructura del Poder Judicial Federal únicamente existían los juzgados de distrito y su superior jerárquico era la Suprema Corte. No había tribunales intermedios entre los juzgados de distrito y la Suprema Corte. Entonces, de esa manera, eh, pues toda resolución que dictaba un juez de distrito en cualquier estado del país podía ser anulada o confirmada por la Suprema Corte. Tener la Suprema Corte a modo era tener todo el sistema de justicia a modo. Lo mismo sucedía con el poder legislativo. En la práctica, difícilmente había más de 2 candidatos a diputados o a senadores, y normalmente uno de ellos pues estaba puesto por el mágico dedo de don Porfirio, que indicaba quién debía ser el candidato. Entonces, como dice por ahí Eduardo del Río, en su obra La Revolucioncita Mexicana, dice, ahí es donde se inaugura mucha de la democracia a la mexicana. Yo no estoy tan de acuerdo, creo que es antes que se inaugura la democracia a la mexicana, pero la democracia a la mexicana es esta. El, el gobierno pone al candidato y entonces el pueblo vota por el candidato que el gobierno quiere. Es común y un lugar común de de la época porfiriana y que además va a trascender después de la revolución. Esto es muy importante. Los demás poderes de la Unión estaban entonces en manos prácticamente del Ejecutivo y el Ejecutivo representaba esa unidad de todas las voluntades políticas. Había todavía elecciones y cada 4 años se hacían las elecciones que confirmaban pues que el ganador era el general Porfirio Díaz. ¿Había opositores? Sí. Normalmente en la boleta pues aparecían 2, 3, hasta 5 candidatos a la presidencia, pero pues estaba el propio don Porfirio, unos 2 o 3 que pertenecían a la camarilla de don Porfirio y que el propio Porfirio Díaz los había mandado registrar. Y usualmente se encontraba por ahí un sujeto del que platicaremos más adelante, que se llamaba Nicolás Zúñiga y Miranda. Ya cuando hablemos sobre las causas de la Revolución Maderista, hablaremos de este folclórico sujeto llamado Nicolás Zúñiga y Miranda. Baste decir que él era el eterno candidato en contra de don Porfirio. Algo así como Cuauhtémoc Cárdenas, que se postuló 3 veces y no ganó, o como López Obrador, que se postuló 3 veces y pues hasta la tercera fue la vencida. Ya platicaremos también de esos 2 personajes, pero quédenos muy claro que el, el general Díaz sí tenía, formalmente siempre había competencia, siempre había por lo menos 3, 4 candidatos más, y pues él siempre ganaba pues prácticamente con el 100% de los votos. O sea, los otros candidatos pues ni siquiera tenían, no solamente que no tenían oportunidad, no tenían la intención de ganar. Estaban ahí para cumplir un requisito que era que tenía que haber elecciones y que esas elecciones tenían que tener pues cuando menos 2 o 3 opciones, pero que quien iba a ganar indefectiblemente era el general Porfirio Díaz. Bien, hasta aquí voy a dejar el tema del porfirismo, lo dejo inconcluso porque estamos hablando ahorita de las cuestiones políticas del porfirismo.
pero vamos a dedicar una clase extra a hablar sobre las políticas públicas del porfiriato y cómo se atrajo la inversión extranjera y cómo se buscó de alguna manera y se logró en gran medida reactivar la macroeconomía nacional, pero quédenos muy claro que esa es la consolidación política del Estado mexicano. Lo que antes no se había logrado, que era un gobierno estable, pues en el caso de Porfirio Díaz se logra y se logra a fuerza de implementar un andamiaje donde, claro, está la constitución liberal, pero en la práctica muchas de esas cosas no se cumplen y aplicando la ley a la mexicana y la democracia a la mexicana. Bien, voy a dejar un pequeño cuestionario sobre este tema. Les pido, por favor, en caso de que les marque que la respuesta está mal, no se preocupen si la respuesta fue de respuesta abierta, pues obviamente yo voy a calificar después y les llegará una notificación cuando yo haya calificado y podrán ver el examen, el cuestionario corregido. Entonces, no se preocupen si se da esa situación, solamente contesten y yo lo revisaré posteriormente y les llegará la notificación correspondiente. La intención del cuestionario es que ustedes traten, y la sugerencia sería que lo hagan en cuanto terminan de ver el video. ¿Para qué? Para saber si quedó claro o no quedó claro lo que se acaba de decir en este video. Bien, muchas gracias y que tengan ustedes un excelente día.